20 vuelos, 40 destinos, 8 países, un nuevo amor, reconectar con la naturaleza, encontrarme con el lado femenino y muchas cosas más. Si te gustaría que este fuera el resumen de tu año, entonces quédate escuchando este episodio. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas al último episodio de la primera temporada de Decido Ser. No puedo creer que 42 episodios ha tenido esta primera temporada. Y bueno, como en esta época del año todo el mundo está haciendo resúmenes y balances de lo que fue el 2023, también me gustaría pasar por acá para hacer una especie de resumen del año, de mi año, pero más allá de eso, a diferencia de quizás otros resúmenes, lo que a mí me gustaría hacer es primero contarte mi resumen, pero además que sepas o que aprendas cómo hacer para que tu próximo año, o sea, en diciembre del 2024, puedas estar contando o haciendo tu resumen de un año realmente maravilloso e increíble y que ni vos te creas que fue posible. Entonces vamos a empezar con mi mini resumen, porque tengo que resumir 12 meses en un programa de 15 minutos, en un episodio de 15 minutos. Entonces vamos a empezar en orden cronológico, porque me parece mucho más fácil para tratar de no olvidarme nada dentro de lo posible. Primero, en enero, yo empecé el 2023, en Francia, en Metz, con una amiga, con Gaby, que es una chica que yo conocí, es alemana. Yo la conocí en Málaga el año pasado, en el 2022. En abril del 2022 yo la conocí a Gaby. Seguimos de amigas, digamos, en contacto. Me invitó a su casa en la última semana del 2022, en diciembre. Estuve en su casa en Alemania y nos fuimos juntas a empezar el año nuevo en Francia, en una ciudad-pueblo llamada Metz. Después de ahí, ella volvió a su casa, yo me fui a Strasbourg, que bueno, ahí tuve el desafío de hacerme entender con mi menos que básico francés. Yo sé 3 palabras en francés, la gente no hablaba otra cosa que no sea francés, ni siquiera inglés, así que traté de sobrevivir como 10 días en Francia, en esa zona de Francia, del norte de Francia. Regresé a Madrid, estuve los últimos días de mi viaje, que había sido de 3 meses, estuve en Madrid, que me despidió con aguanieve. Llegué a Argentina a mediados de enero y estuve, bueno, enero, febrero y marzo en Buenos Aires. En esos meses pasaron cosas y, entre otras, por ejemplo, renuncié a mi trabajo. Yo trabajaba como social media manager, o sea, encargada de contenido y redes sociales para una empresa de Estados Unidos. Un trabajo que era remoto, pero era full time y se me había dificultado mucho durante mis meses de viaje por Europa, porque requería de mucho tiempo, digamos, de muchas obligaciones. Así que fines de marzo renuncié a mi trabajo, que era un trabajo, digamos, soñado, que yo quería, que me gusta, me encantan redes sociales, me encanta la estrategia de contenido y demás, pero bueno, no se alineaba con mi vida y con lo que iba a venir después. También en marzo de este año, del 2023, vendí mi auto, ¿sí? Mi rojito, un Clio que yo tenía y con el cual empecé a viajar sola. Fue muy difícil despedirme de mi rojito, pero bueno, también para lo que se venía necesitaba vender el auto y no dejarlo, digamos, olvidado en Buenos Aires. Y otra cosa que también hice antes de lo que venía, que ahora les voy a contar, lo que hice fue hacer una limpieza súper profunda de las pocas cosas que tenía. Y mis pertenencias se redujeron a, creo que 3 cajas y una maleta, más la maleta que yo me llevo de viaje, y quedó todo en casa de mi mamá. Y bueno, así fue el primer trimestre. A inicios de abril, ya habiendo renunciado al trabajo, sin un trabajo nuevo, digamos,
con el auto vendido, con muy pocas cosas, me tomé un avión en Buenos Aires y me fui a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra, para ser más precisa. Y ahí iba a empezar un periplo que en sus, digamos, en la teoría o en sus inicios iba a durar 4 meses. Ya te voy a spoilear que ese viaje terminó durando 7 meses. Y ahora te voy a contar qué pasó o algunas cosas que pasaron en esos 7 meses. Estuve en Bolivia, mi idea era estar, bueno, eso sí lo cumplí, ¿sí? Los primeros 20 días del viaje estuve en Bolivia, un país que nunca había ido, límite con el mío, con Argentina, nunca había ido, no tenía ni idea de lo que podía encontrarme en Bolivia. Estuve con mal de altura durante una buena parte de esos 20 días, sobre todo cuando estuve en La Paz. También me fui a Copacabana, la Isla del Sol, que fue un lugar hermoso, después regresé. Estuve también en Sucre, que es un lugar que me gustó mucho también. Y para fines de abril llegué a Perú. Cumplí mi sueño de visitar el Machu Picchu y en el día de mi cumpleaños, mi cumpleaños número 37, estaba en Machu Picchu y algo que hice que me gustó mucho de estar en Machu Picchu fue subir a la montaña Huayna Picchu, que es la que se ve en todas las fotos típicas de la ciudadela inca. Yo la escalé, está la opción también de hacerlo, así que ese fue mi festejo de cumpleaños. Después de eso me quedé casi un mes viviendo de local en Cusco, que en Perú, seguimos en Perú, que algo muy loco que también me pasó es que yo no sabía que Cusco era una ciudad grande, y perdón los que estén escuchando esto y sean de Perú o hayan ido, yo creía que iba a llegar a un pueblo y cuando llegué en el avión me di cuenta de que no, de que era una ciudad enorme, así que bueno, me quedé viviendo ahí un mes. Posterior a eso, fines de mayo, hice un retiro de ayahuasca, que tengo un episodio, si lo quieren escuchar, un episodio entero que habla sobre todo de mi experiencia en el retiro de ayahuasca, que fue para mí uno de los puntapiés, digamos, iniciales no, pero uno de los motivos por los cuales me sentí muy conectada conmigo mismo, como que conmigo misma pude sanar y soltar muchas cosas que todavía estaban ahí dando vueltas. Y algo que me pasó también en el Valle Sagrado de los Incas, que es, digamos, en las afueras de Cusco, donde está Machu Picchu y muchos otros lugares también, y donde yo hice el retiro de ayahuasca, es que pasaron cosas, me encanta decir esto, pasaron cosas, y una de las cosas que pasaron 2 cosas muy importantes. Una es que yo sentí una gran conexión con el Valle Sagrado de los Incas, con sus montañas, con sus ríos, sus piedras, no sé. Hay una energía que para mí es inigualable ahí en el Valle Sagrado de los Incas. Por eso decidí quedarme más tiempo. Mi idea original era estar 2 semanas, o sea, después del mes en Cusco, después del retiro de ayahuasca, me iba a quedar 2 semanas recorriendo el Valle Sagrado, pero de vuelta pasaron cosas y decidí quedarme más tiempo. Además de que me gustó mucho y me enamoré del Valle Sagrado de los Incas, también pasaron otras cosas que ahí en el Valle Sagrado conocí a mi actual compañero, mi actual pareja, con quien, bueno, puedo, y esto también ya hablaré más al respecto, creo que también lo hablo en un episodio de esto de viajar y tener pareja. Algo nuevo para mí, la verdad que, bueno, ser viajera y tener novio para mí no era muy compatible según mis viejas creencias, pero actualmente puedo decir que sí es posible, no es fácil, pero sí es posible. Con André, con mi compañero, con mi pareja, ahora estamos en una relación a distancia, así que estamos todo el tiempo como, bueno, nos vemos un tiempo, después nos separamos y así, pero seguimos estando juntos. Bueno, lo conocí a él, además me gustó mucho estar en el valle, seguí en el valle, conocí un montón de lugares fuera de las guías, ¿sí? Lugares que los turistas normalmente no van, y reafirmé también esto de que me gusta ir a los lugares como viajera y no como turista, quedarme más tiempo, visitar sitios que la gente normalmente no conoce o no visita.
Y esto, bueno, es algo que también comparto en las guías que estuve haciendo sobre Bolivia y Perú, que tiene mucho, sobre todo la de Perú, que tiene mucha información de lugares fuera de guías. Así que bueno, después de estar, creo que ya perdí la cuenta, creo que casi 2 meses en el Valle Sagrado, volví a Bolivia para estar en la Isla del Sol, en Copacabana. Yo había ido previamente en abril, pero me había quedado con las ganas de dormir en la isla, ¿sí? Yo fui y me quedé solamente, fui a pasar el día en la isla y dije, quiero volver para dormir en la Isla del Sol. Decidí quedarme 2 noches y fue realmente hermoso, silencio, tranquilidad y mucha naturaleza. Seguí con mi trabajo interno también en esa isla, también con el tema de conectar con lo femenino, más estar en el ser y no tanto en el hacer, que bueno, es algo que normalmente hacemos las mujeres, que estamos mucho en el hacer, en lo masculino y no le prestamos tanta atención a lo femenino. Volví a Perú, volví al Valle Sagrado de los Incas y bueno, ahí también estuve haciendo algunas cosas con respecto a esto de la energía femenina, como por ejemplo estuve en algunas ceremonias de cacao, que eso también tengo un episodio para contarles en el podcast, en esta primera temporada. Y bueno, en un mes después de eso me fui a Lima, ¿sí? Estuve unos días en Lima, no conecté tanto con la ciudad porque los destinos de ciudad cada vez me gustan menos y aparte yo venía del valle, de la tranquilidad del Valle Sagrado y me fui a la gran ciudad. Traté de disfrutarlo lo mejor posible, pero bueno, no conecté tanto con Lima la Gris, como le dicen. De ahí me fui a Ecuador, pasé a otro país. El primer lugar que llegué fue Guayaquil, que todo el mundo me decía que era un lugar súper inseguro, súper peligroso y demás. Yo estuve solamente 3 días y la verdad es que debo reconocer que no paseé demasiado ni estuve mucho tiempo fuera del hostel por 2 motivos. Primero, porque hacía mucho calor, para mí que no me gusta el calor. Y número 2, porque no sentía no sentía seguridad. Si bien yo tengo experiencia en viajar sola y demás, me sentía un poco insegura de estar ahí, pero bueno, me quedé igualmente 3 días, o sea, 2 noches. Y bueno, lo pasé lo mejor posible, aproveché para escribir, aproveché para hacer un montón de cosas, que me olvidé de contar también, que en el tiempo que estuve en el Valle Sagrado, aproveché para escribir mi segundo libro, ¿sí? Que se llama Viajera. Así que bueno, también aproveché para escribir y conectar con la escritura en el Valle Sagrado. Después de ahí, de Guayaquil, me fui a Cuenca y fue el lugar que más me gustó de Ecuador, porque era una ciudad con alma de pueblo, muy tranquila, con un río que pasaba por el medio de la ciudad, o sea, y ahí estuve muchos días, estuve en un hostel compartiendo con 2 chicas increíbles, una de Francia y una de Marruecos, la verdad que divinas y la pasamos muy bien. Estuvimos las 3 todo el tiempo juntas, o sea, no todo el tiempo, pero compartíamos la habitación y hacíamos muchas actividades juntas. El ambiente del hostel también era muy lindo, yo volví a hostel después de un tiempo, por lo menos para quedarme cierto tiempo. Sí, he estado en hostels, pero por 1 o 2 días, en este caso estuve como más de 1 semana. Me fui después a Quito, a la capital de Ecuador, algo similar a Guayaquil, pero en menor medida, con el tema de la seguridad y demás. Yo aproveché para pasear y para vivir como local, ¿sí? Estaba en un departamento, en una habitación, en una casa de una familia. La pasé muy bien también. Y luego de eso me fui a Colombia. También con un montón de esto de no vayas a Colombia, que es súper peligroso, que esto y que el otro. Y la realidad es que no sentí peligro casi en ningún momento. No voy a decir en ninguno porque no voy a generalizar. Casi en ningún momento estuve en Bogotá primero, que fue una ciudad que me llamó mucho la atención porque me gustó mucho el clima, aunque es muy cambiante. En el mismo día puede haber calor, frío, lluvia, sol, viento, lo que quieras en un mismo día. Estuve, también viviendo como un medio local en una casa en una habitación, en una casa de 2 hermanas, así que también viviendo ahí un poco como local. Me encantó mucho que en Bogotá había muchísimas opciones veganas, eso
la verdad que para mí fue un 1000. Estoy respirando porque no puedo creer que todavía falta un montón. Bueno, después de ahí me fui a Medellín. Medellín, una ciudad que no me gustó. La verdad es que no me gustó, no conecté con Medellín. La sentí como una ciudad muy moderna al estilo latinoamericano, pero que le faltaba como un poco más de, no sé cómo explicarlo, pero bueno, no sentí conexión con la ciudad. Igualmente me quedé una semana o un poquito más. Estuve también en una casa con una anfitriona muy copada, como decimos en Argentina, que se preocupaba mucho porque esté bien y que tuviera todo y demás. Y de ahí me fui a Cartagena de Indias, que fue el segundo sueño viajero del año. Yo hacía mucho tiempo que quería ir a Cartagena de Indias, más precisamente desde que había leído El amor en los tiempos del cólera de García Márquez en mi adolescencia. O sea, hace más de 20 años que yo quería ir a Cartagena. De previa yo sabía que iba a hacer calor, pero nunca creí que iba a sufrir tanto el calor. Era la primera vez que me iba a una ciudad tan caribeña, por decirlo así. En mi otra vida sí había estado en Miami varias veces, pero nunca había estado en el Caribe de Sudamérica, por decirlo así. No queda bien lo que estoy diciendo, pero el clima, cuanto más cercano a Centroamérica o al Caribe, es más caluroso. Bueno, ese tipo de clima que a mí no me gusta para nada. Sufrí muchísimo el calor, pero así todo traté de disfrutar y de ver las casas de colores, de ver que García Márquez está por todos lados, entonces ahí con murales y un montón de cosas ahí en relación al escritor. Entonces cumplí ese sueño, me morí de calor, pero bueno, también fue un desafío para mí ir a Cartagena. Así que cumplí el segundo sueño del año. Volví a Perú, volví al Valle Sagrado, volví a estar con mi novio. Me quedé ahí por un mes y bueno, también aproveché, en ese mes hice algo que también salí de mi zona de confort, que fue ser voluntaria en un refugio de perritos, en Urubamba, así en el Valle Sagrado. Estuve ahí con Emily y los casi 25 perros, haciendo de voluntaria, haciendo un montón de cosas con ellos. Y la verdad es que en ese mes que estuve, casi un mes de voluntaria, pude recibir amor del más puro que hay, que es el de los animales. Y la verdad es que me costó mucho dejarlos, pero bueno, sé que voy a volver dentro de poco y voy a ir a visitarlos y estoy siempre en contacto con ellos. Así que bueno, si quieren seguirlos a los chicos, a Emily con su refugio, es Colitas con Canas. Les recomiendo que lo sigan. Bueno, me tocó volver a Argentina después de 7 meses. Llegué a fines de octubre, justo para cuando había que votar. Y era un viaje, lo que voy con esto es que era un viaje de 4 meses que terminó siendo 7 meses. Yo cuando me fui de Argentina, de Buenos Aires, en abril a Bolivia, yo no tenía vuelo de regreso, como sí me había pasado en todos mis viajes anteriores, que yo siempre sabía cuándo iba a volver. En este caso yo no sabía cuándo iba a volver y terminó extendiéndose 7 meses, casi 7 meses el viaje, 200 días para ser más precisa. Y bueno, volví a Argentina, volví a acomodarme un poco. El primer mes me costó un montón. Estuve, bueno, en casa de mi mamá, en Buenos Aires, en la ciudad, en capital. Me costó mucho volver como a sintonizar. Yo por momentos decía que mi cuerpo estaba en Buenos Aires, pero mi alma, no sé, estaba en otro lado, estaba en el Valle Sagrado. Me costó un poco volver a conectar las piezas, digamos. Y bueno, estuve un mes justo en Buenos Aires. Después me fui a Montevideo a ver a mi abuela Lila. Bueno, disfruté un montón con ella, que bueno, no la veía desde el año pasado. Y ahí empecé un curso online sobre cómo reconectar y cómo encauzar tu energía femenina. Estoy aprendiendo mucho sobre el ciclo menstrual, sobre las energías femeninas y masculinas. Bueno, estoy haciendo yoga, que es algo que yo había intentado hacer yoga
como 2 veces antes, una en la pandemia, una mucho antes, y nunca había conectado con el yoga, la verdad, pero en este caso, no solo que me gusta la clase y no falté una sola vez porque justo estaba menstruando y no podía hacer la clase, pero me compré un mat de yoga, estoy como full con eso y me gusta mucho, estoy aprendiendo mucho sobre esto de las energías y siento que me está ayudando un montón en mi proceso. Y bueno, diciembre, último mes del año, decidí venir a Bariloche, en la Patagonia Argentina, para estar también un poco en contacto con la naturaleza, con el sur, también sanar un poco esta zona. Bariloche y Villa Langostura fueron los 2 lugares que ya lo voy a hablar bien en algún podcast, en algún momento, en algún episodio. Esta zona para mí es muy importante, o estos destinos, sobre todo Villa Langostura, porque este lugar fue donde en abril del 2021 yo tomé la decisión de empezar a viajar sola, o de dejar mi vida, digamos, de mi vida de ama de casa, de country, de Buenos Aires, casada y demás, para ser lo que soy hoy, para ser viajera y libre como soy hoy. Entonces para mí esta zona, Bariloche y Villa Langostura, tiene mucho que ver. Yo vine a este lugar en mi luna de miel y en mi luna de miel decidí dejar esa vida para ser lo que soy hoy. Así que también agradezco al universo por ponerme de vuelta en este lugar. Y también, bueno, para empezar el año o terminar el 2023 y empezar el 2024 no sola, sino acompañada. Así que, bueno, ya también les contaré un poquito sobre eso. Y bueno, este es el resumen básicamente de lo que fue mi año, 20 minutos hablando de un año que fue repleto de cosas, repleto de experiencias, repleto de desafíos, repleto de cosas nuevas que fui experimentando, porque una empieza a viajar sola y siempre tiene que, esto pasa en todos lados, en todos los aspectos de la vida, pero con los viajes tiene que ir todo el tiempo como esforzándose, no, pero teniendo nuevos obstáculos o nuevos desafíos. Y esto fue lo que pasó con este viaje que hice por Sudamérica, o por la comunidad andina en realidad, porque fueron los 4 países de la comunidad andina, pero bueno, y me gustaría, y esto también quiero, por eso les dije al principio, que no es solamente contar mi resumen, sino también que les quede también a ustedes algo más allá de mi historia, es ponernos a pensar cómo nos gustaría que fuera el próximo año, ¿sí? En el capítulo anterior del podcast les hablaba de esto del cuadro de sueños viajeros, de cómo visualizar tu nuevo año o cómo visualizar cumplir tus sueños. Y la verdad es que me encantaría que cuando sea el diciembre del 2024 y tengas que hacer tu resumen, no en un podcast, pero quizás para vos misma, puedas sentirte orgullosa de todas las cosas que pudiste conseguir, que pudiste experimentar, que pudiste sanar, derribar. Y eso, para eso, es importante comprometerte. Comprometerte con vos misma, comprometerte con tu proceso, comprometerte con aquello que no querés más en tu vida. O sea, eliminar todo aquello que no querés más en tu vida y comprometerte con lo que sí querés en tu vida. Entonces, quizás tu idea es hacer un viaje, empezar con tu primer viaje sola. Quizás tu idea es, bueno, ya hice algún viaje, quiero irme más lejos. O quizás es, quiero aprender a viajar sola porque siempre he viajado con otras personas. Cualquiera que sea tu propósito del próximo año, tu objetivo del próximo año, te invito a que te comprometas con ese sueño, ese objetivo, esa intención, porque es la mejor manera de que lo puedas llevar a cabo, de que lo puedas hacer realidad. Y no tiene que ver con cumplir todas las metas que nos ponemos a principio de año, o todos los lugares que queremos conocer a principio de año, o todo lo que intencionamos y decimos que vamos a hacer el próximo año, porque muchas veces nos ponemos una lista de 20 cosas para hacer y terminamos cumpliendo 3, y en vez de decir, qué bueno, cumplí 3, decimos, qué mal, no cumplí 17. Entonces, verle el lado a todas las cosas que podemos cumplir en un año. Cuando yo empecé el 2023, cuando yo empecé este año que está terminando, mi idea era completamente diferente de lo que terminó siendo, pero me dejé llevar también un poco por lo que el universo de la vida me estaba ofreciendo. Mi idea era
irme 4 meses por Sudamérica, volver a Argentina, e irme a España o a Europa. Y no terminó sucediendo eso. Cuando yo armé mi cuadro de sueños viajeros, que también esto lo cuento en el episodio pasado, cuando yo armé mi cuadro de sueños viajeros, yo puse 8 lugares que quería conocer este año. Y conocí 2. Y en lugar de ponerme triste por no haber conocido esos 6 que me faltan, me pongo súper feliz porque pude cumplir 2 lugares de mi cuadro de sueños viajeros. Para algunos dirán, pero solo 2 de 8. Para mí es, sí, 2 de 8 y estoy súper feliz y súper orgullosa por haberlos cumplido. Entonces, mi recomendación para el año que viene es que te pongas metas que sean alcanzables. Y no digo que con esto no sueñes en grande y con esto no te pongas metas que te desafíen, sino que evitemos esto de ponernos una lista de 25 cosas sabiendo que no las vamos a poder lograr porque físicamente quizás no es posible. Entonces, poner una lista o una lista de cosas para hacer con la mitad. Yo este año, para el próximo año, en realidad para el 2024, voy a poner en mi cuadro de sueños viajeros, voy a poner 11 lugares. Son más que 8 de este año, son más de 7 del 2022 que los cumplí todos. Pero me encanta el número 11 y quiero que sea 11. Y voy a estar tranquila con que cumpla los que vaya a cumplir y lo que el universo me permita cumplir y yo también pueda cumplir. Porque no es solamente dejar que el universo provea, sino hacer que las cosas sucedan. Y para terminar, me gustaría que reflexiones sobre esto, ¿no? De cómo fue tu 2023 y cómo querrías que sea el 2024. Y qué cosas tenés que hacer para cambiar lo que no te gusta y para mantener lo que sí te gusta. Y si para el año que viene, o si este año vos querías viajar y no viajaste, el año que viene, viajá. Porque no está bueno que te frustre esto de año tras año sigo postergando mis sueños, porque los años siguen pasando y la vida sigue pasando, entonces no está bueno que eso suceda. Así que bueno, me encantaría que el próximo año, que el 2024, sea un año repleto de viajes, que sea un año repleto de todas las experiencias que quieras tener, que te conectes con vos misma, que te encuentres a vos mismo, te reencuentres a vos misma, que sepas y entiendas que existen relaciones sanas y relaciones posibles que se adapten o que acepten tu modo de vivir o que te acepten como sos. Y que no tengas miedo a lo desconocido, que no tengas miedo de soltar ciertas cosas porque siempre vas a estar sostenida y siempre vas a estar protegida de alguna forma o de otra. Y bueno, con esto me despido de esta primera temporada, con esta primera temporada de Decido Ser. Ya en breve ya empieza la segunda temporada. El año que viene van a venir cosas muy buenas en Soy Viajera Libre. No solo con respecto a viajes, sino también con respecto a las mujeres viajando solas, que es algo que ya vengo haciendo, pero más relacionado a nuestra energía, a nuestra potencia femenina y demás. No me voy a extender mucho más al respecto, pero bueno, te deseo que empieces un año, que termines este 2023 de una hermosa manera y que también comiences el 2024 mejor aún y que puedas cumplir la cantidad de sueños que tengas que cumplir el próximo año.